Bienvenidos al presente taller clínico sincrónico. Nuestro grupo es el grupo número 2, el cual está conformado por Viviana Tene, Viviana Valencia, Diana Morán, Nicole Quille, Gabriela Shingre y mi persona, Jorge Velepuch. La temática que vamos a tratar será sobre infarto agudo de miocardio con inestabilidad hemodinámica, taquicardia ventricular sin pulso e insuficiencia respiratoria aguda. Como primer punto, vamos a hablar sobre el infarto agudo de miocardio, el cual continúa siendo una de las principales causas de mortalidad hospitalaria, y su evolución hacia inestabilidad hemodinámica, arritmias ventriculares malignas e insuficiencia respiratoria exige del personal de enfermería una respuesta rápida, sistematizada y basada en la evidencia. La simulación clínica permite recrear de forma segura la progresión fisiopatológica de un mismo paciente a través de distintos puntos críticos de deterioro, fortaleciendo el razonamiento clínico, el trabajo en equipo y la toma de decisiones bajo presión. Este taller propone un caso único que despliega en 3 escenarios consecutivos. El primero es infarto agudo de miocardio con inestabilidad hemodinámica, taquicardia ventricular sin pulso y falla respiratoria aguda post-reanimación, cada uno con su propio ciclo de pre-briefing y simulación de briefing, articulado bajo los principios de soporte vital cardiovascular avanzado, ACLS, y manejo de la vía aérea. Como objetivos del taller tenemos: objetivo general, fortalecer la competencia clínica del personal de enfermería para reconocer, priorizar e intervenir de forma oportuna ante el deterioro progresivo de un paciente con infarto agudo al miocardio, paro cardiorrespiratorio por taquicardia ventricular sin pulso e insuficiencia respiratoria aguda, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles. Objetivos específicos: reconocer precozmente los signos de alarma de inestabilidad hemodinámica e inminencia de paro cardiorrespiratorio en el paciente con infarto agudo al miocardio. Aplicar el algoritmo de soporte vital cardiovascular avanzado, ACLS, ante taquicardia ventricular sin pulso, incluyendo desfibrilación, RCP de alta calidad y manejo farmacológico. Identificar y manejar la insuficiencia respiratoria aguda secundaria al evento cardiovascular y la reanimación. Justificar cada intervención de enfermería desde la evidencia y el criterio de optimización de recursos, es decir, el tiempo, personal, insumos y monitoreo. Fortalecer la comunicación efectiva en equipo mediante el modelo SBAR y el cierre de ciclo durante una emergencia real. Metodología: taller sincrónico de simulación clínica con actor maniquí de alta fidelidad, dividido en 3 estaciones secuenciales que representan la evolución temporal del mismo paciente. Cada estación sigue la estructura: pre-briefing en 5 minutos, contexto y objetivos 2 minutos, simulación activa de 15 a 20 minutos y debriefing estructurado de 20 a 30 minutos con metodología de análisis, plus delta o modelo de Gibbs. Se ha dividido el rol de cada equipo y su función durante la simulación. En este caso, el líder del equipo va a coordinar la asignación de tareas, mantiene visión global del paciente y verbaliza decisiones, es decir, un closed loop communication. La enfermera 1 va a estar a cargo de la vía aérea y la ventilación, es decir, va a permeabilizar vía aérea, administrar oxígeno o ventilación, prepara material de intubación si se requiere. La enfermera 2 va a ser la circulante y va a permitir los accesos, es decir, canaliza accesos venosos, administra fármacos, prepara y opera el desfibrilador. La enfermera 3 se va a encargar del monitoreo y el registro. Va a monitorizar signos vitales, ecocardiograma, lleva el registro cronológico de eventos e intervenciones. Tenemos también el observador y facilitador. No interviene, registra tiempos, decisiones y desviaciones del protocolo para el debriefing. Presentación del caso clínico base. Paciente masculino de 64 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo activo, 20 cigarrillos al día, que ingresa al servicio de urgencias por dolor torácico opresivo retroesternal de 2 horas de evolución, irradiado a brazo izquierdo y mandíbula, asociado a diaforesis y náuseas. Signos vitales al ingreso: presión arterial 150-95 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 102 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto,
Saturación de oxígeno 94% con aire ambiente. Temperatura 36.7 grados centígrados. Al ecocardiograma tenemos un resultado de 12 derivaciones. La elevación del segmento ST es mayor a 2 milímetros en derivaciones al V2 y V4, compatible con infarto agudo al miocardio. Anterior con elevación al segmento ST, troponina 1 elevada. El caso se desarrolla en 3 momentos consecutivos que el equipo deberá enfrentar en orden. A continuación vamos a presentar el escenario 1, que es el infarto agudo al miocardio con inestabilidad hemodinámica, deterioro progresivo, hipotensión, signos de shock cardiogénico incipiente. Empezando con el escenario 1, 30 minutos después del ingreso, el paciente persiste con dolor torácico, a pesar de haberle administrado nitroglicerina sublingual. Refiere mareo y se observa pálido, frío y además se encuentra diafrético, con una presión arterial de 82/52 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto, que está con una taquicardia sin usarlo, frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, una saturación del 90% con cánula nasal a 3 litros minutos, además de que se observa un llenado capilar mayor a 3 segundos. Los pulsos periféricos se encuentran debilitados, los ruidos cardíacos se observa o se puede escuchar un S3 audible con un Glasgow de 14/15 y además el paciente se encuentra somnoliento. Dentro de los signos de alarma que debemos reconocer en este escenario es que se encuentra una hipotensión sostenida, la cual una presión arterial sistólica menor a 90 miligramos de mercurio, en lo cual no responde a la posición o líquidos iniciales. Además de que se observa una taquicardia compensatoria con pulso débil y filiforme, frialdad, palidez y diaforesis debido a una hipoperfunción periférica, además de que hay una alteración del estado de conciencia, en este caso se encuentra somnoliento o también puede estar confundido, se encuentra una disminución o se observa una disminución de la diuresis y del llenado capilar prolongado, además de que aparece un tercer ruido cardíaco, lo cual puede ser sugestivo de difusión ventricular izquierda. Lo que vamos a hacer con las actuaciones o las decisiones clínicas del algoritmo de actuación en este caso, primero vamos a activar el código de emergencia, lo cual consiste en solicitar apoyo y no actuar en solitario. Luego vamos a confirmar el shock cardiogénico, para lo cual tendremos que evaluar perfusión, diaforesis, lactato si tenemos la posibilidad. Además de que debemos posicionar al paciente en posición de cúbito con elevación de miembros inferiores si no hay congestión pulmonar evidente y valorar el caso a caso o paso a paso de este paciente. A continuación tenemos que asegurar 2 accesos venosos de grueso calibre para la administración de líquidos o en su momento si necesita para transfusión de sangre. Monitorización continua, electrocardiograma, presión arterial invasiva o no invasiva continua, saturación y diuresis horaria. Además de que tenemos que notificar al médico o en este caso al cardiólogo que esté a cargo del paciente de forma estructurada con el modelo SBAR para definir soporte en caso de utilizar vasopresores o inotrópicos, además del traslado de la hemodinamia. Se puede también empezar con la fibrinólisis según disponibilidad y tiempo puerta-balón. Luego tenemos que evitar usar con precaución fármacos que reduzcan más la precarga o la presión arterial. Estoy hablando de nitratos, betabloqueadores o hasta que se estabilice este paciente. Como punto final podríamos preparar para soporte vasoactivo, el cual consiste en norepinefrina, dobutamina, según el protocolo institucional que se ha atendido a este paciente, bajo la indicación médica. Intervenciones de enfermería y justificación mediante la optimización de recursos. Intervenciones. Monitorización hemodinámica continua de los signos vitales. Justificación basada en la evidencia, la cual va a permitir detectar precozmente el deterioro y evaluación respuesta a intervenciones en tiempo real, reduciendo demoras diagnósticas. Y su optimización de recursos, el cual vamos a hacer el uso de un solo monitor, un lugar de equipos aislados, un mismo profesional puede vigilar varios parámetros simultáneamente. Canalización de 2 accesos venosos periféricos de grueso calibre, el cual va a garantizar una vía segura para fármacos vasoactivos y líquidos sin retrasar tratamientos si uno falta. Vamos a optimizar los recursos, el cual vamos a canalizar ambos en el mismo procedimiento, el cual va a evitar reintervenciones y ahorra insumos y tiempo de enfermería. La siguiente intervención está basada en la comunicación estructurada mediante el modelo SBAR al equipo médico.
lo cual va a reducir errores de comunicación y acelera la toma de decisiones terapéuticas mediante el uso de la repercusión y de soporte. Esto va a disminuir el tiempo de espera y duplicación de llamadas o información, optimizando el tiempo del equipo. Como siguiente intervención tenemos el registro horario de diuresis y estado neurológico del paciente, lo cual son indicadores indirectos de perfusión de órganos blancos. Su deterioro anticipa progresión del shock. Esto integra la valoración a la ronda habitual de enfermería sin requerir personal o equipos adicionales. Mientras nosotros nos preparamos al paciente para el traslado, ya lo tenemos que tener monitorizado y en el cual nosotros identificamos como personal de enfermería un trazado de un complejo súper ancho con una frecuencia cardíaca de 220. El paciente pierde ya la conciencia de forma súbita, no se palpa pulso carotidio. Entonces, en este caso, en este tipo de situaciones, se debe activar el código de paro. Nosotros como personal de enfermería igualmente tenemos que identificar los signos de alarma y reconocer, primero, la pérdida súbita de la conciencia y de la respuesta a estímulos. Segundo, la ausencia de pulso central palpable, menos de 10 segundos a nivel carotidio. Tercero, un trazado de un electrocardiograma de complejos ya anchos, regulares y de alta frecuencia, asociado a una taquicardia ventricular. 4, ausencia de respiración o observamos que nuestro paciente está respirando, tiene una respiración muy agónica. ¿Cuáles son las decisiones clínicas del personal de enfermería según el soporte vital básico avanzado, el soporte vital avanzado de la ACLS? Primero que es si nuestro paciente entra en paro cardiorrespiratorio, por taquicardia ventricular sin pulso, por pérdida súbita de la conciencia y el pulso. Debemos confirmar que el paciente haya entrado en paro cardiorrespiratorio. Si el paciente no responde, no respira normal, no tiene pulso, se debe de activar de forma inmediata el código de paro en voz alta. Se puede decir paro en la cama 5 o en el lugar en que se encuentra el paciente. Se debe iniciar la reanimación del cardiopulmonar de alta calidad. Se debe realizar unas compresiones entre 100 y 120 por minuto con una profundidad de 5 a 6 centímetros. De esta manera nosotros estamos permitiendo que exista una buena expansibilidad torácica del tórax, minimizando interrupciones menos de 10 segundos. Nuestro paciente siempre tiene que estar monitorizado todo el tiempo, debe estar conectado al monitor y al desfibrilador para poder identificar el trazado de la taquicardia ventricular, en este caso sin pulso, como es un ritmo desfibrilable que lo podemos desfibrilar. Tan pronto como hemos identificado que este ritmo se puede desfibrilar, se debe hacer una descarga eléctrica de 200 Joule. Según la indicación médica, se puede volver a repetir una segunda descarga. Se debe establecer sobre todo que antes, una vez que el paciente ya entró en paro, ya se debe contar con una vía intravenosa o en el caso una intraósea para poder nosotros administrar lo que es la epinefrina, que se administra 1 miligramo intravenoso con un intervalo de 3 a 5 minutos según el algoritmo de la ACLS. Si en la tercera descarga no existe respuesta, vemos todavía que el paciente sigue con esa fibrilación ventricular, podemos administrarle amiodarona 300 miligramos intravenoso, que es un antiarrítmico de primera elección para la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. En el caso de que el paciente no mejore con esta administración de la amiodarona, se puede administrar una segunda dosis que ya no sería los 300 miligramos intravenosos, sino la segunda dosis vendría a ser la mitad, que sería 150 miligramos. Es importante en este tipo de pacientes que entran en paro cardiorrespiratorio el manejo de una vía aérea. Siempre se debe contar con el personal capacitado en la vía aérea, siempre se debe tener disponible una bolsa de mascarilla o ambú para poder realizar un buen ensellado hermético para que el paciente se pueda oxigenar. Obviamente esto lo realiza el personal que se encuentra ya entrenado.
en esta vía aérea. Incluso mientras se hacen las compresiones, mientras una persona realiza las compresiones de la reanimación, una persona experta puede entubar al paciente o entubar al paciente sin interrupción de la reanimación. Es importante también contar aquí con 2 o 3 reanimadores, porque nuestros reanimadores hay que hacer cambio de reanimador cada 2 minutos, ya que nuestro personal se puede cansar, y si pasan de los 2 minutos, claro que hacen una compresión, pero no hacen una compresión de buena calidad y puede incluso fatigarse el personal que está realizando la reanimación. Para esto también es importante con nosotros, personal de enfermería, poder identificar y buscar cuáles fueron las causas reversibles, como son las 5T y las 5H. Entre estas tenemos que pueden estar asociadas la hipoxemia, la hipovolemia, una acidosis asociada a los aumentos de hidrogeniones, la hipohipercalemia, hipotermia, neumotoras de atención, tapotamiento cardíaco, tóxicos, trombosis coronaria pulmonar. En esta situación, cuando el paciente sufre un infarto agudo de miocardio, después de realizar la reanimación cardiopulmonar, al lograr el retorno de la circulación espontánea, se debe pasar al paciente a los cuidados del postparo. El paciente debe estar bien oxigenado, se debe monitorizar todo el tiempo, se debe realizar un control de gasometrías, según las guías. Incluso en este tipo de pacientes, después de que se les realiza el paro, la reanimación no se lo debe movilizar, se lo debe dejar tal cual como está, un poquito elevado a la cabecera, y sobre todo se le debe mantener hipotérmico al paciente. Se debe realizar el control de la temperatura después de que se realizó la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál es la razón de mantenerle al paciente con hipotérmico? Es proteger el cerebro de ese paciente, ya que durante el paro el cerebro recibe poco o casi nada de oxígeno. Por lo cual, si no se pone al paciente en modo de hipotermia, puede causarse daños a nivel neurológico, puede presentar inflamaciones, aumento del metabolismo cerebral y lesiones neuronales, como puede ser una isquemia cerebral. Por eso es importante mantener con hipotermia a este paciente, pero obviamente no es en todos los casos, pero por lo menos debe estar la temperatura entre 32 a 37 grados, no más de ahí, porque si el paciente hace fiebre, aumenta la dilatación de los vasos sanguíneos, aumenta el edema cerebral y podemos causar más daño al paciente. Eso, y a continuación la compañera. Bueno, vamos a ver cuál va a ser el protocolo que nosotros vamos a tomar en cuenta como referencia. En este caso es el algoritmo del paro cardíaco en adultos con un ritmo desfibrilable, el cual nos indica el AJA. Aquí vamos a tener lo que es el soporte vital cardiovascular avanzado, el cual va a constar de un ciclo de 2 minutos. Es decir, vamos a empezar por el RSP, tenemos que analizar el ritmo, vamos a desfibrilar si el caso lo indica, restauramos el RSP y de ahí administramos lo que es el fármaco. Aquí vamos a utilizar ya sea la epinefrina o la amiodarona, alternando según vaya correspondiendo. Por último, tenemos lo que es la reevaluación. ¿Cuáles van a ser las intervenciones de enfermería y por qué estas intervenciones son importantes? Aquí tenemos como primera intervención lo que es el RSP de alta calidad con una mínima de interrupción. ¿A qué se debe esto? A que la perfusión coronaria y la cerebral va a depender de las compresiones continuas y de calidad. Esto de aquí lo que va a optimizar es la rotación programada de los reanimadores cada 2 minutos. Es decir, que esto lo que va a permitir es evitar la fatiga sin necesidad de que ingrese un nuevo personal que ya se encuentra dentro del equipo. Otra de las intervenciones es la desfibrilación temprana. Esta desfibrilación es importante ya que la probabilidad de éxito de la desfibrilación va a disminuir drásticamente con cada minuto de retraso en los ritmos desfibrilables.
Es importante mantener el carro del paro y también los desfibriladores que se encuentren verificados y accesibles. Esto para poder reducir el tiempo de respuesta sin aumentar o tener un costo adicional del personal. Otra de las intervenciones importantes tenemos lo que es la preparación anticipada de los fármacos. Como se había indicado, en este caso debe ser la epinefrina o la miodarona. Disponer de estos fármacos ya preparados según el algoritmo lo que va a evitar es que existan demoras críticas en cada ciclo de los 2 minutos. Aquí es importante que un solo profesional se encuentre asignado a lo que es los fármacos o los medicamentos. Esto con el fin de evitar que se dupliquen las funciones y también que vaya a existir algún tipo de error durante la administración de la medicación. Otra de las intervenciones importantes es el registro cronológico de tiempos y eventos. Esto aquí nos va a permitir tener una trazabilidad del evento y también permitir la evaluación posterior a la adherencia del protocolo. Aquí se va a asignar a un único miembro del equipo, a una persona al cual lleve este rol de registro, sin poder sustraer personal de las maniobras activas, es decir, sin tener que realizar las interrupciones de los compañeros que se encuentran realizando lo que son las maniobras. Y por último tenemos la búsqueda sistemática de las causas reversibles, en este caso la 5H o la 5T. Es importante ya que tratar la causa de fondo, en este caso en nuestro paciente tenemos que es la isquemia coronaria activa, es indispensable para poder lograr un RCP sostenible. Aquí es importante el uso de una lista de verificación, ya sea mental o visual, como un checklist, el cual nos va a evitar pruebas diagnósticas innecesarias y también va a dirigir los recursos a la causa que sea más probable. Nuestro escenario 3 es la insuficiencia respiratoria aguda post-reanimación. Tras 6 minutos de RCP y 2 descargas, el paciente recupera circulación espontánea. Pulso carotidio presente, frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto. Sin embargo, presenta respiración superficial e irregular. También tiene tiraje intercostal, cianosis perioral, saturación del 82% con bolsa mascarilla, auscultación con crepitantes bilaterales, un Glasgow de 8/15, no obedece órdenes. En los signos de alarma que se pudieron reconocer, el patrón respiratorio ineficaz, taquipnea, bradipnea, uso de musculatura accesoria, respiración paradójica, cianosis central y saturación persistente baja, menor del 90% a pesar del oxígeno suplementario. La alteración del estado de conciencia, el Glasgow, mantiene un Glasgow de menor o igual de 8 puntos, con riesgo de pérdida de protección de la vía aérea. Los crepitantes bilaterales sugestivos de edema pulmonar, componente de falla cardíaca izquierda postparo, hipercapnia, acidosis respiratoria si hay gasometría disponible. En las decisiones clínicas tenemos el soporte ventilatorio. Como primer punto tenemos confirmar permeabilidad de la vía aérea, aspiración de secreciones si es necesario, posición de la cabeza. El Glasgow menor de 8 puntos, indicación de vía aérea avanzada, intubación orotraqueal para proteger la vía aérea, preparar y asistir el procedimiento. El aplicar escala 4, Full Outline of Unresponsiveness, que complementa al Glasgow en pacientes críticos porque evalúa 4 puntos, como es la respuesta ocular, motora, reflejos del tronco encefálico, patrón respiratorio. También ocupamos lo que es la escala de NEWS-2, National Early Warning Score. Permite valorar el deterioro clínico mediante 6 puntos que son frecuencia respiratoria, saturación, uso de oxígeno suplementario, presión arterial, frecuencia cardíaca, estado de conciencia. El paciente tendría una puntuación elevada debido a la saturación del 82%, alteración neurológica y taquicardia. De manera secundaria, aplicamos la escala SOFA para valorar la disminución orgánica y el pronóstico.
La valoración con bolsa, mascarilla con reservorio de alto flujo de 10 a 15 litros por minuto, mientras se prepara la intubación evitando hiperventilación. Se conecta ventilación mecánica tras intubación. Parámetros iniciales, protectores, volumen de tidal de 6 a 8 ml kilogramo de peso ideal. Titular de la FIO2 y el PIB para la saturación mayor o igual del 94%, evitando la hiperoxia, perdón. Monitorización continua de la saturación, capnografía para confirmar posición del tubo y la adecuación ventilatoria. La gasometría arterial de control para guiar ajustes ventilatorios y a la vez detectar hipoxemia e hipercapnia tempranamente. Manejo del edema pulmonar asociado, posición cimentada, si la hemodinamia lo permite, debido a que mejora la expansión pulmonar, disminuye el riesgo de aspiración y favorece la ventilación. Considera diuréticos, soporte según indicación médica, sin retrasar la prioridad del oxígeno. En los cuidados postparo, cardíacos integrales, control térmico, evitar hipertermia, considerar manejo dirigido de temperatura según protocolo internacional, monitorización hemodinámica y neurológica. Continúa con el electrocardiograma de las 12 derivaciones para definir de perfusión coronaria urgente. Ahora vamos a tratar lo que son los protocolos de referencia. En el protocolo de cuidado postparo cardíaco según la AJA y el manejo de la vía aérea, insuficiencia respiratoria aguda, la secuencia aquí va a ser la oxigenación, la ventilación y la intubación. Posteriormente, con estrategias protectoras como es la ventilación mecánica y una monitorización multiparámetro. ¿Ya? En el protocolo que vamos aquí a utilizar es el que ya hemos revisado, como es el ABCDE, el A, que es comprobar la vía aérea, ver si es que es necesario aspirar secreciones, si es necesario colocar lo que es aquí el collarín cervical. También tenemos aquí la B, que es la respiración, que aquí va a abarcar la frecuencia respiratoria, la inspección del tórax y el oxígeno. La C, la circulación, aquí vamos a valorar lo que es el pulso, el llenado capilar, el color y la temperatura de la piel. Y de pronto hay alguna hemorragia visible. También tenemos la D, que valora la parte neurológica. Aquí vamos a utilizar lo que es la escala de Glasgow, la exploración pupilar, si es que están reactivas o no a la luz. Y por último, la exposición, que vamos a hacer un breve examen físico, a ver si es que tiene el paciente aquí lesiones e inmediatamente cubrir al paciente para evitar lo que son las hipotermias. Entre los diagnósticos prioritarios aquí que hemos sacado, en este caso son el intercambio gaseoso que se encuentra deteriorado. También tenemos la perfusión tisular cerebral ineficaz y también el riesgo de disminución del gasto cardíaco. En las intervenciones de enfermería y la justificación y la optimización de recursos, hemos realizado algunas. En cuanto a las intervenciones, primeramente tenemos el aseguramiento precoz de la vía aérea, la asistencia en la intubación. Esto está justificado debido a que el Glasgow está menor a 8 e implica lo que es los reflejos protectores. La vía aérea avanzada previene lo que es la aspiración y también la hipoxemia. En la optimización de los recursos, aquí lo importante es que hay que tener el carro o un kit de la vía aérea, que esté todos los insumos y también los medicamentos. Después, otra intervención tenemos ventilación protectora y la titulación de la FIO2 y la PIF, que aquí lo importante es evitar la hipoxemia e hiperventilación postparo. Reduce el daño por perfusión y mejora lo que es el pronóstico neurológico. En la optimización de recursos, aquí el uso de la sinografía continua permite ajustar lo que son los parámetros sin gasometrías repetidas e innecesarias, ahorrando así el insumo lo que es en esta parte del laboratorio. Como siguiente intervención también tenemos lo que es la monitorización continua de la saturación, el EKG y también de la PIB. Aquí el objetivo es detectar precozmente las desconexiones de algún monitor o también la obstrucción o deterioro ventilatorio.
antes que se traduzca a una hipoxemia clínica y pueda afectar a los órganos blandos. Aquí en la optimización de los recursos es contar con un monitor multiparámetro donde cubra todas las variables. El profesional puede vigilar al paciente sin desplazar personal a otras tareas. También tenemos aquí otra intervención, el posicionamiento y cuidados del confort y la protección. Este es con el fin de obtener una posición adecuada que va a favorecer a la ventilación mecánica y va también a reducir a lo que son a las lesiones por úlceras de presión durante la sedación o la ventilación que se va a encontrar el paciente. Aquí en la optimización de recursos se va a integrar a los cuidados de rutina de enfermería, sin recursos adicionales, sino con la mano de obra, optimizando el tiempo y también las rondas. Por último, tenemos la coordinación con el equipo para la reperfusión coronaria urgente de mortalidad. Aquí el paciente posparo por una causa coronaria requiere lo que son estudios adicionales como es una angiografía, una angioplastia emergente, lo que va a demorar lo que demora diagnosticar es que hay otras posibles complicaciones. Aquí como la optimización de recursos, aquí la activación temprana y simultánea del equipo de hemodinamia es importante ya que se puede estabilizar la ventilación y evitar lo que son duplicar tiempos de espera. También tenemos las acciones para prevenir complicaciones respiratorias. Lo principal y fundamental que se debe realizar en estos casos es la aspiración de secreciones según la necesidad, la higiene bronquial, vigilancia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica y también una humidificación adecuada de oxígeno. Como conclusión, tenemos que el paciente que presenta un retorno de circulación espontáneo después de un postparo exitoso puede desarrollar lo que es una insuficiencia respiratoria aguda grave y compromiso neurológico severo, como está en el caso que tiene un Glasgow de 8/15. Aquí la prioridad de enfermería en sí es asegurar una vía aérea mediante la intubación, optimizar la oxigenación, monitorizar estrechamente lo que es el estado hemodinámico y neurológico, iniciando también lo que es aquí los cuidados postparo cardíacos. Aquí también la aplicación de las escalas, como ya nombramos, la escala de Glasgow, la escala de Ford, la escala de News y también posteriormente la escala de SOF, que nos va a permitir valorar lo que es la gravedad y orientarnos a intervenciones y contribuir a mejoras al pronóstico del paciente. Gracias.